Bienvenidos a una nueva clase en la cual vamos a continuar con la parte que estábamos viendo sobre energía térmica. Habíamos visto algunos conceptos de calorimetría, mecanismos de transferencia de calor como conducción, convección y radiación. En ese contexto, hablando un poco de la radiación, nos vamos a centrar el día de hoy en la intensidad. Las estrellas emiten radiación térmica por igual en todas las direcciones. Recordemos que lo esencial para la radiación era que exista un cuerpo que que tenga temperatura, ¿no? Entonces, un cuerpo que tiene una diferencia o que tiene una temperatura distinta de cero, pues emite radiación. Cuando mayor sea la distancia de una estrella, más se difunde la energía. La intensidad, la cantidad de energía que incide en un metro cuadrado de la superficie de un objeto, eso podríamos decir que es la intensidad, ¿no? La cantidad de energía que incide en un metro cuadrado de la superficie de un objeto. A medida que aumenta la distancia de una estrella, la energía se extiende más y por lo tanto su intensidad disminuye. Claro, porque se expande en más área, entonces su intensidad disminuye, ¿no? Bueno, haciendo un poquito de conexiones con lo que hemos visto antes, recordemos que la tasa de transferencia de energía se calculaba pues usando la ecuación, ¿no? Que era la potencia era igual a la variación de, el trabajo dividido para el tiempo, o también podría ser la energía dividida para el tiempo. Y si hablamos de tasa de transferencia de energía que habíamos aprendido las clases anteriores, que era la variación de Q sobre la variación de T, pues esa variación de Q, que nosotros les llamamos tasa de transferencia de calor, que tenemos variación de Q sobre variación de T, pero aquí está W, pues W le relacionábamos como trabajo. Claro, y recordemos que el trabajo también es de energía y el calor solamente es un tipo de energía también. En esta ecuación se puede utilizar para calcular la velocidad a la que una estrella transfiere energía, ¿no? También, claro que sí, esa es la potencia. Entonces, analizando eso, pues recordar que era potencia, que básicamente era la energía por unidad de tiempo, o en el contexto de lo que vimos, la tasa de transferencia de calor, si nos acordamos que habíamos calculado nosotros la tasa de transferencia de calor, y también relacionarlo ahora con el trabajo. Es importante saber la potencia, porque la potencia se mide en vatios, porque recordemos que joules, que es la unidad de medida de trabajo de energía, dividido para el tiempo, pues eso me da la unidad que son los vatios o los watts, como queramos decirle. Entonces la intensidad podemos para calcular la intensidad de la energía de una estrella a una distancia, r, lo que necesitamos es básicamente la potencia que habíamos visto antes, dividir la potencia para el área que sobre la que se extiende pues de esa estrella, no sé qué área, ¿no es cierto? Dependiendo del área que nosotros tengamos sobre la cual se, se estaría analizando, no se extiende la energía, pues podemos calcular la intensidad. Entonces aquí tenemos que la intensidad que se mide en vatios sobre metro cuadrado o vatio metro cuadrado a la -2, la potencia que se mide en vatios, el área que se mide en metros cuadrados en el sistema internacional, pues ahí tenemos cómo calcular la intensidad. Debido a que la distancia de una estrella a un observador suele ser mucho mayor que el diámetro de la estrella, para estos cálculos podemos tratar una estrella como una fuente puntual, es decir, una como un volumen insignificante, es decir, el volumen de la estrella. Esa sería una buena aproximación. ¿Por qué? Porque el diámetro de la estrella, como imagínense en una estrella, el Sol, por lo general calculamos distancias a otras estrellas que son astronómicas, que son enormes, comparado con el diámetro de la estrella, la distancia a la cual analizaremos o calcularemos la intensidad, pues puede ser el volumen ser insignificante, ¿no? Comparado con eso. Por eso se tratará una estrella como un punto, ¿no? No importa el tamaño de la esfera, su superficie recibirá la misma energía total, pero cuando mayor sea el radio de la esfera, menos intensa será, ¿no? Entonces esa sería la idea.
Entendamos un poco bien esto, ¿no? No importa el tamaño de la esfera, su superficie recibirá la misma cantidad total de energía, ¿no es cierto? Pero cuanto mayor sea el radio, menos intensa será la energía. Entonces, claro, es inversamente proporcional a precisamente esa distancia. Aquí está cómo calculamos, ¿no? De hecho, aquí esta sería la estrella puntual, esto sería cómo está emitiendo la luz en todas las direcciones. Este es el radio, ¿no es cierto? El radio no de la esfera, sino el radio, qué sé yo, la distancia a la cual quiero calcular la intensidad, ¿no? Cuando esto aumenta, pues la intensidad pues va a reducirse porque aumenta el radio, disminuye la intensidad. Entonces, como la energía de una estrella se distribuye sobre una superficie esférica, el área de la ecuación, pues aquí que tenemos, puede reducirse pues con el área de la esfera, ¿no? Que sería de esta manera, ¿no? Sería la intensidad es igual a la potencia dividido 4pi por el radio al cuadrado. Entonces aquí tenemos que 4 y pi son constantes y pues la intensidad es directamente proporcional precisamente al, o es inversamente proporcional al cuadrado del radio, ¿no? Como está aquí. Y también pues esto significa que si la distancia aumenta el factor de 2, la intensidad disminuye un factor de básicamente de más o menos 22 por el 4pi que tenemos también ahí, ¿no? Más o menos, un aproximado. Aquí vamos a aclarar un poquito más la ley del cuadrado inverso. Aquí está el Sol, recordémonos que esto no es el Sol, ¿de acuerdo? Esto es cómo se emite la luz en todas las direcciones. Esto no es la estrella, de hecho esto es cómo cómo es que se va distribuyendo la luz. Este es el Sol y esto es básicamente eh, cómo se va emitiendo la luz, ¿no? O la radiación de esa estrella. En ciencia hay muchas relaciones cuadradas inversas. Una relación cuadrada inversa es en la que si una variable aumenta un factor, la otra variable disminuye por el mismo factor al cuadrado. En esta figura nosotros podemos ver cómo la intensidad de la energía de una estrella disminuye a medida que aumenta la distancia aérea, desde la estrella hasta el objeto. Entonces aquí podemos observar, tenemos el área de la esfera, y de hecho vamos a ver la intensidad en la superficie de la esfera que tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos de esta manera, aquí tendríamos como que que sería la potencia, la fuente de energía ya del Sol, que sería la S que le hemos llamado aquí, que sería la fuente de energía del Sol, dividido para su área, ¿no? Que sería 4pi por radio al cuadrado, sería la intensidad. Y claro, esta sería el área, ¿no? Aquí tenemos el radio, tendríamos una intensidad al origen, al inicio de esta. Y ahora, ¿qué pasa si duplico el radio? Pues resulta que la intensidad baja la cuarta parte, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo que distribuir esa intensidad en 4 veces esa área, ¿ya? ¿Y qué sucede cuando disminuye, qué sé yo, cuando se triplica el radio? Ahora tengo que distribuir la intensidad en 9 veces esa área, ¿no? Entonces por eso es la novena parte. La energía 2 veces más lejana de la fuente se extiende sobre 4 veces el área, por lo tanto una cuarta parte de la intensidad, ¿no? Eso significa. Entonces vamos a resolver nuestro primer ejercicio, muy simple de resolverlo. Entonces, en el cual nos dice cuál es la intensidad del Sol en la superficie de la Tierra, dice. Calcule la intensidad del Sol en la superficie de la Tierra. El Sol está a 1.5 por 10 a la 11, ¿de acuerdo? Por 10 a la 11 metros. Entonces aquí está, hay un error, pero es 10 a la 11 metros de distancia de la Tierra. Y tiene una potencia de 4.5. La potencia del Sol es de 4.0 por 10 a la 26 vatios, ¿ya? Y esos son los datos que nosotros tenemos. Entonces vamos primero a poner nuestros datos que nos dan. Tenemos dos importantísimos que son, el primero es el radio de la Tierra, o básicamente desde el Sol hasta la Tierra, ¿no es cierto? Que estaría, qué sé yo, por acá la Tierra. Entonces este es el radio. No es el radio del Sol ni el radio de la Tierra. Es la distancia que separa al Sol con la Tierra, porque las dos estamos tomando en cuenta como
un área puntual, ¿no? ¿De acuerdo? Es como que aquí se formó una esfera, que es la esfera que nosotros habíamos manejado, que es 1.5 por 10 a la 11 metros. Ese es el radio de separación o la distancia que existe entre el Sol y la Tierra. Ahora también tengo la potencia, que es 4,0 por 10 a la 26 vatios. Ya. Y con eso yo podría calcular el área. El área sería igual a 4pi por radio al cuadrado. ¿Ya? Porque se distribuye la energía, es como se distribuye la energía del Sol, ¿no? En el BI, pues, esa sería como que la simplificación de cómo se distribuiría, pues, esa intensidad, ¿no? Esa energía. Entonces el área, yo tendría aquí que sería 4pi, el radio que sería 1.5 por 10 a la 11, y esto elevado al cuadrado. Entonces esa área me queda de 2.827 por 10 elevado a la 23 metros al cuadrado de área. Entonces la intensidad que me pide calcular en este ejercicio sería 4,0 por 10 a la 26 dividido para 2.827 por 10 a la 23. Las unidades que me va a quedar es vatios sobre metro cuadrado o vatio metro cuadrado a la menos 2. Entonces al dividir esto me queda 1414. Ahora viendo el número de cifras significativas, tengo dos cifras significativas y dos cifras significativas. Por lo tanto mi respuesta me va a quedar con dos cifras significativas, que sería 1400 vatio por metro a la menos 2, o puedes poner también vatio metro cuadrado, así, ¿no? Sobre metro cuadrado, que es exactamente lo mismo. Entonces ese sería pues la resolución de este ejercicio. Vamos subiendo poco a poco el nivel. Ahora vamos a ver qué son los cuerpos negros, que son muy importantes definirlos para entender. Para estudiar las estrellas, los científicos hacen suposiciones sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, que son esferas perfectas, ¿ya? Eso básicamente son esferas perfectas. Otra suposición es que las estrellas emiten todas las longitudes de onda de la luz del espectro electromagnético, es decir, que son cuerpos negros, básicamente. Esa es básicamente la idea. A un cuerpo negro es un objeto que absorbe toda la energía de las longitudes de onda, toditas las longitudes de onda, ¿de acuerdo? Em, em, ¿Qué significa? Por ejemplo, podríamos observar en un pequeño ejemplo si estamos con una camiseta blanca y una camiseta negra. Si nosotros ponemos la camiseta blanca, por lo general refleja todas las longitudes de onda y por eso no nos quema tanto, ¿no? En cambio, si yo me pongo una camiseta de color negro, vamos a sentir que cada vez se calienta. ¿Por qué? Porque absorbe toda la energía, ¿de acuerdo? De las longitudes de onda del espectro electromagnético que caen sobre él. Entonces, una vez que el objeto está en equilibrio, ahora sí, ya llegó al equilibrio ese cuerpo negro, emite todas las longitudes de onda del espectro electromagnético. Qué interesante, ¿no? Cómo funciona un cuerpo negro, es decir, que primero absorbe todas, eso es lo que primero hace. Un objeto negro absorbe todas las energías de las longitudes de onda que caen sobre él. Una vez que el objeto esté en equilibrio, emitirá todas las longitudes de onda del espectro electromagnético. Como los mejores emisores, son también los mejores absorbedores de radiación. Esa es la clave. Emite y absorbe radiación solar. Un cuerpo negro puede describirse como un objeto que absorbe y emite todas las longitudes de onda del espectro electromagnético. Los cuerpos negros son ideales, lo que significa que ningún objeto real es un cuerpo negro perfecto, pero hay algunos objetos como las estrellas que son muy buenas aproximaciones a cuerpos negros, ¿no? Que absorben y emiten la radiación solar. Aquí podemos ver pues un diagrama típico que nos va a tocar leer en el bachillerato internacional de cómo está distribuido un poco el espectro electromagnético y cómo es cuando un cuerpo pues literalmente trabaja como un cuerpo negro, ¿no? Cómo es que eh, bueno, ya vamos a explicar un poquito mejor estos gráficos.
Vamos a ver cómo se comporta. Por ejemplo, en esta imagen que nosotros estábamos observando, em, tiene algunas características, ¿no? Muestra que emite algo de radiación en todas las longitudes de onda, tiene una intensidad máxima o una longitud de onda específica, no es simétrico, sube abruptamente y luego baja, ¿no? Abruptamente después del pico y se acerca al eje X como una asíntota, como podemos ver, y tampoco no pasa por el origen. Entonces, aquí tenemos nosotros la región visible en esta parte de aquí. Esta es la región visible que nos permite mirar. Esta es la región ultravioleta, esta es la región infrarroja. Entonces, esto de acá abajo es la longitud de onda, ¿no? Que se mide en nanómetros. Entonces, entre 400 y un poco más de 600 nanómetros, 600, 700 más o menos, podríamos decir que está la región visible, la que nos permite mirar. Y pues para la izquierda está la región ultravioleta y para la derecha la región infrarroja. Así sería más o menos cómo estaría nuestro espectro electromagnético. De hecho, aquí también podríamos ver cómo es que se comporta, por ejemplo, a 6000. Esto es básicamente del espectro de emisión del cuerpo negro a 6000 Kelvin, a 6000 Kelvin. Así es como se comporta, es un diagrama de intensidad versus longitud de onda, ¿no? Cómo emite. Entonces tiene un pico aquí, que es el máximo posible. Es el espectro de emisión del cuerpo negro a 6000 Kelvin. Pues obviamente depende de a qué temperatura esté, ¿no? Entonces, ese sería el espectro de emisión para un cuerpo negro a 6000 Kelvin, ¿no? Es como una referencia que podríamos tener. En ese gráfico, como decíamos, muestra que emite algo de radiación en todas las longitudes de onda, como podemos observar aquí. Para cada longitud de onda tiene intensidad. Tiene una intensidad máxima, una longitud de onda en específico. Esa es la máxima. No es simétrico, como podemos ver. No tiene una distribución normal, ni mucho menos. No pasa por el origen. Y esa figura muestra los espectros. Bueno, y la que vamos a ver a continuación muestra los espectros de emisión de cuerpos negros a diferentes temperaturas. Entonces aquí tenemos pues ejemplos, ¿no? Entonces cuando un cuerpo esté a 3000, ese cuerpo negro estaba a 3000 Kelvin, pues ese era su espectro de emisión, ¿no? Entonces ahí tenemos a 6000 Kelvin, a 5000 Kelvin, a 4000 Kelvin, a 3000 Kelvin, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la temperatura a la que se encuentre, pues va a tener también un espectro de emisión. Esos son los cuerpos negros, ¿no? Entonces así es como se va dando, ¿no? Claro, entonces la forma de estos gráficos y la longitud de onda no dependen del material. Lo único que afecta a la longitud de onda, o sea, la longitud de onda máxima es la temperatura del cuerpo negro. Es decir, no depende de qué material es, ¿no? Entonces, solamente depende de la longitud de onda. Es función netamente de la longitud de onda. La longitud de onda depende de la temperatura del cuerpo negro, ¿no? Este valor máximo se puede utilizar para determinar la temperatura de cualquier cuerpo negro, ¿ya? En la vida cotidiana a menudo usamos la idea del color para describir lo caliente que es algo. Imagina una pieza de metal calentada en una llama que vamos a ver en una figura. A medida que se calienta, comienza a brillar en rojo, que es de donde proviene el término rojo caliente. Su temperatura aumenta y su color se vuelve naranja, amarillo y luego blanco brillante. Si algo es muy caliente, incluso podríamos decir que es. Sí, incluso, claro, cuando es muy caliente, incluso podríamos decir que está caliente, ¿no es cierto? Incluso podríamos decir eso, ¿no? Ahí tenemos la imagen, ¿no? Cómo se fue calentando y cómo va emitiendo también en función de lo que se va calentando. Y aquí vamos a ver la ley de Viena, de Bien o de Bien. La ley de Bien establece que la longitud de onda a la que se emite la intensidad máxima de la radiación solar está relacionada con la temperatura absoluta del cuerpo negro. Entonces, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, esta de acá que nosotros vamos a ver, siempre se cumple lo mismo, ¿no?
Entonces tenemos aquí que la longitud de onda máxima multiplicado con la temperatura absoluta de un cuerpo negro es igual a 2.9 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin. Entonces esa es el lambda o ese símbolo que tenemos ahí, la longitud de onda máxima. Es la máxima y la T es la temperatura absoluta, debe estar en Kelvin siempre, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo que incluso ya está solucionado. El Sol tiene una temperatura aproximadamente de 5800 Kelvin. Calcule la longitud de onda de intensidad, calcule la longitud de onda de la intensidad máxima emitida por el Sol. Entonces vamos a utilizar la ley de Wien, que sería solamente reemplazarnos, sería de esta manera. Tenemos la temperatura, que es absoluta porque está en kelvins, ¿ya? Tenemos la ley, que sería lambda máxima por temperatura, es igual a 2.9 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin, y de ahí pues solamente me tocaría despejar lambda máximo, ¿no? Que es la longitud de onda máxima, que sería 2.9 por 10 a la menos 3, y eso dividido para 5800. La longitud de onda máxima me quedaría que es igual 5,0 por 10 a la menos 7 metros, con dos cifras significativas, como lo tenemos ahí, ¿no? La temperatura es la que nos daba el valor del número de cifras significativas. Listo, ahora sí, viene algo muy interesante como para determinar ciertas cantidades importantes, sobre todo de estrellas. Si nosotros veremos en las unidades posteriores, vamos a ver algunas características de los cuerpos celestes, nacimiento de estrellas y algunas otras cosas en el contexto del BI. También es muy importante que nosotros primero entendamos cómo nos puede servir estos conceptos para aproximar algunos tipos de determinar algunos valores con respecto a las estrellas y cómo algunos científicos lo hicieron, y siempre ha sido motivo de nuestra curiosidad, ¿no? Cómo calcular distancias entre una estrella y otra, entre galaxias. Pues estos conceptos nos permiten ahí aproximar de manera adecuada a esto. Entonces, empecemos con el siguiente concepto. Bueno, de hecho, el siguiente concepto que nos va a ayudar muchísimo a lo que estábamos manifestando. Entonces, es la luminosidad. Es como determinar la luminosidad. Y la ley de Stefan Boltzmann, ¿no? Entonces, la luminosidad de un cuerpo negro como una estrella, que nosotros decíamos que una estrella puede ser un cuerpo negro, es la cantidad de energía que emite por segundo medida en vatios, ¿de acuerdo? Otra forma de expresar la luminosidad de una estrella es compararla con la luminosidad del Sol, claro, es nuestro referente. Por ejemplo, la luminosidad de la estrella Betelgeuse es aproximadamente 150.000 veces mayor que la de nuestro Sol, que se describe como 150.000 luminosidad del Sol. Entonces se puede poner también en función de lo que conocemos, ¿no? Como que el Sol es nuestra unidad y a partir de eso pues determinamos la luminosidad de las otras estrellas. Pero no nos olvidemos que S es energía por segundo. Entonces si es energía por segundo, que es Joule sobre segundo, nos va a dar en vatios. Por eso la luminosidad se mide en vatios, ¿no? Ahora vamos con lo siguiente. La luminosidad de una estrella se puede calcular siguiendo la ley de Stefan Boltzmann, ¿no? Entonces, la ley de Stefan Boltzmann, de hecho, la constante de Stefan Boltzmann ya lo habíamos visto anteriormente cuando estábamos definiendo la energía cinética, también me parece que la radiación. Entonces, la radiación o un mecanismo de transferencia de calor por radiación. Entonces, aquí también la volvemos a ver. La L, que es luminosidad que se mide en vatios, es igual a la constante de Stefan Boltzmann por el área de la superficie de la esfera, y eso multiplicado por la temperatura absoluta que tengamos. Así se va a calcular la luminosidad.
Claro, como veíamos, también se podía dejar en términos de la luminosidad del Sol, si es 20 veces, 80 veces, etcétera, ¿no? Bueno, como tenemos que este símbolo de aquí es la constante de Stefan Boltzmann, la ley de Stefan Boltzmann nos dice que la luminosidad es directamente proporcional al área de una estrella y también directamente proporcional a su temperatura absoluta elevada a la potencia de 4, dicen, ¿no? ¿Qué es lo importante que debemos recordar? Que la forma de una estrella se puede aproximar a una esfera, ¿no? Cuya superficie se puede utilizar la ecuación, ¿no? Entonces esa básicamente es la forma de una estrella, se puede aproximar a una esfera. Y esta es pues el área de la superficie de la esfera. Y eres el radio de la esfera, ¿no? Que se forma ahí. Podemos sustituir la ecuación, claro, porque ya sabemos que el área nosotros estábamos aproximándole a una esfera, pues en lugar de poner solamente área, ya puedo poner el 4pi por la constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura absoluta a la cuarta y por el radio al cuadrado. Entonces ya la podría poner ahí. Entonces también podemos decir que la luminosidad de una estrella es directamente proporcional a su radio al cuadrado, ¿no? Aparte que a la temperatura, ¿no? Y lo demás son constantes. Entonces, aquí tenemos un ejercicio. Próxima Centauri es una estrella con una temperatura de 3,0 por 10 elevado a la tercera Kelvin. Es una temperatura muy interesante, muy grande. 10 a la tercera. Y aquí Kelvin, ¿ya? Esa es la en Kelvin. Y un diámetro de 214.550 kilómetros. Calcula su luminosidad. Entonces vamos a calcular la luminosidad que va a tener Próxima Centauri. Entonces aquí, datos que tenemos y también todo debe estar en las unidades del sistema internacional. Entonces vamos viendo la temperatura que nos dan, 3,0 por 10 a la tercera Kelvin, que está perfecto porque es la temperatura absoluta. ¿Qué más nos dice? Que el diámetro que es de 214.550, pero está en kilómetros, de alguna manera debo transformarlo a metros. Y para transformarlo a metros tengo que multiplicar por 1000, o lo que es lo mismo por 10 a la tercera, ¿no? Que es notación exponencial. Claro, si quiero transformar esto a metros, multiplico por 1000, o lo mismo que es 10 a la tercera, ¿no? Que es 1000 también. Pero aquí mucho cuidado con el diámetro, pues tengo que calcular es el radio, ¿no? Porque es la mitad del diámetro. Entonces yo puedo calcular esto dividiendo para 2. Entonces si le divido para 2, yo aquí tendría ya 1,07275 por 10, eso elevado a la octava. Por 10 elevado a la octava metros. Ahora voy a calcular el área. Hago el mismo proceso que he venido haciendo. Entonces el área que aproximamos a una esfera, que es 4pi por radio al cuadrado, yo podría utilizar la fórmula que ya tenía acá directamente, ¿no? O podría utilizar esta fórmula de acá, tranquilamente, cualquiera de esas, porque al final estoy aproximando a una esfera. O puedo ir haciendo paso a paso y calculando el área, ¿no? Sería 4pi y el radio sería 1,07275 por 10 a la octava, y eso elevado al cuadrado. Al hacer todos esos cálculos, el área me queda 1,446 por 10 elevado a la 17 metros al cuadrado. Todo eso pueden verificar. Y ahora sí, la luminosidad que tendría Próxima Centauri sería la constante de Stefan Boltzmann por el área y por la temperatura elevado a la cuarta, la temperatura absoluta. Entonces ahora sí solamente voy a reemplazar la constante de Stefan Boltzmann, que es 6,67 por 10 a la menos 8, ¿ya? Y ahora eso multiplicado por 1. El área, ¿no? 1,446 por 10 a la 17. Y eso por la temperatura que nos había, sí que sí teníamos 3,0 por 10 a la tercera, pero es elevado a la cuarta. Al hacer todo ese proceso, pues nos da un valor de 6,6416 por 10 elevado a la 23,
y como observo tiene, pues el número que me da es el de menor cifras significativas. Entonces veo cuántas cifras significativas serían. El que tiene menor cifras significativas es 2. Entonces mi respuesta voy a dar con 2 cifras significativas, 6.6 por 10 a la 23, ¿no? ¿En qué se mide esto? En vatios. No nos debemos olvidar jamás las unidades. Eso nos baja puntos muchísimo. ¿De acuerdo? Muy bien. Así calculamos pues la intensidad que tiene una estrella de esa forma tan simple. Ya vamos a ir subiendo el nivel a los problemas también. Solo con mirar la luz de una estrella se puede calcular su temperatura. Con el color, mira, solo con mirar una estrella se puede calcular. Sin embargo, si queremos saber qué tan grande es, se debe medir su luminosidad. Mira, que es lo que aprendimos nosotros ahorita, ¿no? Cómo medir la luminosidad. Entonces, claro, podemos ver o más o menos predecir su temperatura, pero si queremos saber qué tan grande es, aquí es la clave, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta qué tan grande es? Esto se puede hacer midiendo qué tan brillante aparece la estrella de la Tierra, qué tan brillante, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver un concepto que me permite determinar el tamaño de una estrella, las distancias, etcétera, etcétera, que se llama brillo aparente, ¿de acuerdo? Si dos estrellas están a la misma distancia de un observador, la estrella con mayor luminosidad aparecerá más brillante para el observador. Esto nos lleva a un concepto conocido como brillo aparente. Mira, mira, esto es muy importante. Mira, si dos estrellas están a la misma distancia de un observador en la Tierra, la estrella con mayor luminosidad aparecerá más brillante para el observador. Esto nos lleva al concepto conocido como brillo aparente, que es lo que el brillo aparente que parece una estrella que parece una estrella a un observador, ¿no? ¿Qué tan brillante le parece la estrella a un observador? Sería un brillo aparente. También se puede definir como la cantidad de potencia por metro cuadrado. Entonces estamos hablando ya tal vez de algo relacionado. Estas son las mismas unidades que la intensidad, ¿no es cierto? Pero en el contexto sería brillo aparente, ¿no? Es básicamente, como decía, la cantidad de potencia por metro cuadrado recibida. Por eso es que aprendimos a calcular intensidad anteriormente. El brillo aparente depende de la luminosidad de la estrella y de la distancia entre la estrella y el observador. La diferencia clave entre la luminosidad y el brillo aparente es que la luminosidad es una propiedad de la potencia de salida de la estrella, mientras que el brillo aparente depende de la intensidad de la luz recibida por un observador. ¿De acuerdo? Entonces hay que diferenciar muy bien esto, ¿no? La luminosidad y el brillo aparente. La luminosidad es una propia de la potencia de salida de la estrella, es como sale la potencia de esa estrella. Mientras que el brillo aparente depende de la intensidad de la luz recibida por un observador. Listo, entonces aquí tenemos cómo se calcula el brillo aparente y también teníamos ahí anteriormente cómo calcular la luminosidad. Entonces vamos a ver si podemos aclarar un poco más qué es brillo aparente y qué es luminosidad. Ya. Listo, entonces vamos a ver si ponemos un ejemplo. Bueno, aquí antes de poner un ejemplo, vamos a ver cómo se calcula el brillo aparente que se llama V, que es igual a la luminosidad dividido para 4pi diámetro al cuadrado. Perdón, no es diámetro al cuadrado, es la distancia entre el emisor y el observador. El emisor pues sería en este caso la estrella de donde salió la luz y el observador, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos explicar un poco mejor la luminosidad, básicamente la fuerza del foco, si nosotros nos imaginamos. Imaginémonos que tenemos una linterna, ¿ya? La luminosidad es toda la luz que sale de esa linterna. Esa es la luminosidad. Es la fuerza que tiene la linterna en su, básicamente,
todos sus elementos, ¿no? En su interior. No importa si me escondo o si me voy más lejos, la linterna sigue teniendo la misma fuerza. Es fuerte por sí misma, es algo que depende del aparato o de la estrella, ¿de acuerdo? En resumen, es cuánta luz hace la estrella o es cómo está la fuente, ¿no? Y el brillo son lo que vemos en los ojos, por ejemplo. Ahora sí, imaginémonos que no yo prendo la linterna. Si me pongo cerquita, pues obviamente va a brillar más. Pero ¿qué tal si yo cierro los ojos? Se ve muy poco, ¿no? Muy lejos. La linterna se ve chiquita y brilla un poquito. ¿De acuerdo? Si yo tal vez... Ahora, el brillo no es una fuerza de la linterna, sino cuánta luz llega a tus ojos. Si nosotros nos alejamos, el brillo baja, aunque la linterna siga siendo fuerte. Entonces, luminosidad es la fuerza del sol o básicamente del foco, no un foco que pusimos. ¿Cambia si me alejo? No, no cambia, siempre es la misma. Es la luminosidad, no depende de eso. En cambio, el brillo es como llegan nuestros ojos. Si te alejas o te acercas, ves más o menos. Eso es el brillo aparente. Por eso es que el brillo aparente depende de la distancia. En cambio, la luminosidad es como una propiedad interna. En cambio, el brillo es como lo percibe ese observador, ¿no? Por eso es tan importante la distancia. Y por eso es que tal vez nos permitirá ese concepto de brillo aparente. Es el que nos permite a nosotros luego determinar qué tan lejos, qué tan cerca está y también tal vez el tamaño, ¿no? Veamos esto, ¿no? La estrella más brillante visible en el cielo nocturno es Sirius, dice, cuya luminosidad es de aproximadamente 1 por 10 a la 26 vatios. Esa es la luminosidad de Sirius. Calcule el brillo aparente de Sirius si la distancia de Sirius a la Tierra es de 8.1 por 10 a la 16 metros. Entonces vamos ahí. Vamos a calcular el brillo aparente. Entonces, para acá tenemos los datos, ¿no? Tenemos la luminosidad, ¿ya? Que es 1.0 por 10 a la 26 vatios. Tenemos también la D, que es la distancia desde el observador a esa estrella, que es de 8.1 por 10 a la 16 metros, ¿ya? Ahora solamente voy a aplicar la fórmula de la luminosidad, que la luminosidad es igual a 4pi diámetro al cuadrado. Entonces sería 1,0 por 10 a la 26 dividido para 4pi, y eso multiplicado por 8.1 por 10 a la 16 y eso elevado al cuadrado. Entonces si hacemos los cálculos nos queda 1.213 por 10 a la menos 9, y ahora si yo quiero con dos cifras significativas, que sería 1.2 por 10 a la menos 9, ¿qué unidades tiene? Pues vatio metro al cuadrado a la menos 2, porque de hecho era algo parecido a la potencia, ¿no es cierto? Claro, y la potencia, pues nosotros recordémonos que dependía también de qué distancia se está, ¿no? Sobre qué área incide. En este caso el brillo aparente pues depende de qué tan lejos o qué tan cerca esté ese observador, ¿no? Mientras más lejos, pues menos brillo menos brillo aparente va a tener, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a hacer unos cálculos bien interesantes de un ejercicio que la verdad es muy bueno. Entonces nos dice, una estrella de 110 por 10 a la sexta kilómetros de diámetro, es por 10 a la sexta, ese es el diámetro de esa estrella, 110 por 10 a la sexta kilómetros, emite con una longitud de onda, incluso me dan aquí la longitud de onda, máxima de 240 nanómetros, un brillo aparente de 5.5 por 10 a la menos 14 vatio por metro cuadrado. Calcule qué tan lejos está la estrella de la Tierra, dice. Nos tenemos estos datos y nos pide calcular qué tan lejos está esa estrella
qué tan lejos está esa estrella de la Tierra. ¿Ya? Listo, entonces ahora sí, vamos a calcular. Empecemos. Entonces, ¿qué es lo que primero? Vamos a ver qué datos son los que nosotros tenemos y qué podríamos calcular, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que para calcular o cuál es, cómo calculo la distancia de emisión o qué distancia se encuentra una estrella, pues recordemos un poquito, ¿no? Vamos a hacer nuestro camino, nuestro mapa mental. Pues nosotros tenemos el brillo aparente, que es igual a la luminosidad, ¿ya? Que no la tenemos, dividido para 4pi por el diámetro al cuadrado, por la distancia al cuadrado, perdón, la distancia que se encuentra el observador de esa estrella. Entonces, que sería básicamente lo que nos pide, porque ahí está el observador, estaría en la Tierra, ¿no? Entonces, si yo despejo de aquí, lo que debería calcular es la raíz cuadrada de la luminosidad dividido para 4pi, y esto pues dividido para el brillo aparente, ¿no? Así sería la distancia. Entonces eso es lo que necesito. Veamos qué es lo que no tengo. Tengo el brillo aparente, pero no tengo la luminosidad. Entonces eso me va a llevar a mí a calcular la luminosidad. Para calcular la luminosidad yo necesito lo siguiente. La luminosidad es igual a la constante de Stefan-Boltzmann por el área y por la temperatura a la cuarta. Como yo sé que es una esfera, pues tengo, creo que algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo el diámetro, que me permitiría luego calcular el radio. Por supuesto que sí, me permitiría eso. Pero aquí también está el área, podría calcular la constante de Stefan-Boltzmann, lo tengo, pero nace un nuevo problema. ¿Cuál es el nuevo problema? Recapitulando el orden, ¿no? Primero vi que la distancia necesitaba, para calcular esa distancia necesitaba viendo de atrás para adelante, ¿no? De atrás hacia adelante. Entonces, para ver qué es lo que tengo que calcular. Entonces, llega el conflicto que necesito la temperatura absoluta. Y pues había pues una relación que me permitía calcular la temperatura absoluta de la ley de... Bien, recordemos que había una ley que aprendimos que relacionaba precisamente la longitud de onda con la temperatura, que era igual a una constante. Nosotros recordaremos que nos decía que la longitud de onda máxima multiplicado por la temperatura, que es lo que necesito para calcular la luminosidad, era igual a 2.9 por 10 a la menos 3 metros, y eso multiplicado por Kelvin. Ahora también yo tengo pues la longitud de onda máxima, pero esa longitud de onda máxima que me dan es de 240 nanómetros. Entonces, ¿cómo es un nanómetro en metros? Pues de hecho su prefijo mismo lo dice. Sería 2.9. De hecho 2.4 sería 240 por 10 a la menos 9. Pero, claro, podría ponerle, sí, podría ponerle directamente 240 por 10 a la menos 9, que sería en nanómetros y estaría en metros. Y listo, pues de mi ley de aquí, yo puedo despejar la temperatura. Entonces la temperatura me va a quedar que es 2.9 por 10 a la menos 3 metro por Kelvin. Y esto va a estar dividido para la longitud de onda, que es 240 por 10 a la menos 9 metros. Y me va a quedar la temperatura absoluta en Kelvin. Al dividir me queda que es de 12.083 Kelvin de temperatura absoluta. Con esa temperatura yo ya puedo calcular la intensidad, la luminosidad. Antes de calcular la luminosidad, nosotros sabemos que el área yo lo puedo aproximar tranquilamente a una esfera. Y para calcular esa área, o sea, para calcular esto, puedo calcular el área. El área sería 4pi por radio al cuadrado. Pero el radio es de la mitad del diámetro que me está dando.
que me da de hecho en kilómetros. Yo necesito eso transformarlo a metros. Entonces, para transformar eso a metros, yo puedo ponerlo en notación exponencial. Por ejemplo, yo puedo coger este 110 por 10 a la sexta kilómetros. Yo podría ponerle como 110 por 10 a la novena metros. Eso sería como que mi diámetro. Incluso le podría poner que esto es 1.1 por 10 a la 11 metros, que es lo mismo. Y incluso aquí le puedo poner 1.1 por 10 a la 11 y dividirlo para 2 para tener mi radio, que me queda 5.5 por 10, eso elevado a la décima metros. Así me quedaría el radio. Con eso ya puedo calcular el área que sería 4pi, el radio que sería 5.5 por 10 elevado a la décima y eso elevado al cuadrado. El área me va a quedar que es 3.801 por 10 a la 22 metros al cuadrado. No se olviden que no es necesario poner todavía las cifras significativas, sino hasta el final. Se debe hacer los cálculos con todos los decimales posibles que tengamos y luego al final, cuando vayamos a dar la respuesta, ahí es cuando nosotros podemos ya simplemente poner las cifras significativas que sean adecuadas. Ahora sí vamos a calcular la luminosidad, que sería la constante de Stefan Boltzmann, que es 5.67 por 10 a la menos 8, y eso multiplicado por 3.801 por 10 a la 22. Y ahora eso lo vamos a multiplicar, según lo que tenemos ahí, por la temperatura, que era de 12.083 elevado a la cuarta. La luminosidad que vamos a tener es de 4.59 por 10 a la 31 vatios. Esa sería la temperatura. Perdón, la luminosidad. Con la luminosidad ya lista, nosotros vamos ahora sí a calcular, simplemente ya reemplazar en nuestra ecuación y calcular la distancia a la cual está esa estrella del planeta Tierra, ¿no? Porque ese observador está en la Tierra, entonces esa sería la idea, ¿no? Ver cuánto, en ese caso estaría una persona que está en Tierra. Listo, entonces vamos a calcular, sería simplemente la distancia, la luminosidad 4.59 por 10 a la 31 dividido para 4pi, y el brillo aparente que nos daban era de 5.5 por 10 a la menos 14 vatio metro cuadrado a la menos 2. Al hacer todos esos cálculos me queda que es de 8,149 por 10 a la 21. Mirando mis cifras significativas también veo que son 2. Entonces pongo la distancia a la que ha estado de esa estrella del planeta Tierra es de 8.1 por 10 elevado a la 21, y eso metros, ¿no? Entonces como 8.1, bueno, es 8 seguido de como 22 ceros a la derecha, ¿no? Es una distancia astronómica literalmente, ¿no? Que se maneja en astronomía y que también tiene unas unidades, ¿no? Unidades astronómicas. Sería una actividad en la cual podrían investigar el brillo aparente de las siguientes estrellas y su distancia a la Tierra, creando pues una tabla adecuada para registrar sus datos, por ejemplo Vega, Capella, Rigel y entre otras, ¿no? Trazar un gráfico con la distancia de la Tierra a la estrella en el eje X y el brillo aparente en el eje y ver qué relación observas, que propondrías trazar en el eje X y Y para linealizar este gráfico. Esto sería como una pequeña acción de curiosidad que también lo haremos pues luego, ¿no? Para viendo los exámenes de pruebas. Espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos la próxima semana.